Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa favorito de terror. Los invitamos a suscribirse y a escuchar atentos la siguiente historia de un ser que al parecer ha trascendido la barrera del tiempo, al menos del tiempo común para un ser humano. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Escuchas Pueblos y Leyendas? Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Prólogo. Primero quiero decirles que es un relato extenso. Es real. Todo lo que están a punto de escuchar. Les repito, es verdad. Espero que lo disfruten y que pasen buenas noches. Para quienes no creen que existe un mundo debajo de este y que la maldad no va más allá de lo que piensan, te quiero contar mi experiencia. Así comienza la carta que me entregó Alberto Eusebio Jiménez del Río, siendo un tío que vivió en la Ciudad de México. Hoy, mayo de 2024, no me queda mucha cordura para contarte todo esto. Espero que me crean, porque todo es verdad. Cada letra, cada situación, por más extraña, loca e irreal que parezca, fue verídica. El año era 1989. Yo tenía 15 años de edad. Vivía en una pequeñísima localidad en la sierra de los límites de los estados de Puebla y Veracruz. Vivíamos mis abuelos paternos, mis padres, mis 2 hermanos y yo, en 3 casas que estaban sobre un terreno amplio, una al lado de otra, y la casa de mis abuelos era la que estaba frente a las otras 2. Alrededor estaba la espesa vegetación y los ruidos que se escuchaban durante el día y la noche. Eran la fauna y los motores de los vehículos que transitaban por la carretera, que quedaba a unos 200 metros por el lado escarpado de las montañas. Un día de invierno del mes de noviembre, no recuerdo bien el día, más o menos a las 6 de la tarde, cuando el sol estaba escondiéndose, escuchamos el ruido del rechinar de llantas, y luego un golpe duro y seco. Creímos que había sido un choque, pero después escuchamos que algo entre la vegetación se movía, y luego otro golpe aún más fuerte. Mi padre me dijo a mí, que era el hijo mayor, que lo acompañara junto con mi abuelo a revisar, que probablemente habían caído por el desfiladero que se encontraba cerca. Y es que quien conoce la antigua carretera México-Tuxpan sabrá de lo que les hablo. Es una carretera horrible. De un lado está la montaña, y del otro no hay nada, solo barrancos. Si no se maneja con precaución, podrían encontrar en esos lugares a la muerte. Mi padre tenía razón. Salía humo de un auto que se encontraba deshecho. Corrimos, y al estar frente a él, escuchamos los gritos y súplicas de sus ocupantes. Mi padre corrió de vuelta a la casa a traer herramientas para ayudar a salir a un hombre, que era el que estaba con las piernas prensadas. Había 2 niños. Vimos que solo miraban hacia el frente y no se movían. Temimos lo peor, pero al acercarnos comprobamos que su estado estaba mucho mejor que el señor, que se supone era su padre. Solo tenían raspones y algunos golpes. A un lado, en el asiento del copiloto, la mujer que los acompañaba estaba muerta. Estaba bañada en sangre y con muchos vidrios encajados con profundidad en su cuerpo. Me aterró esa escena, pero mi sorpresa era otra. ¿Cómo era posible que los otros 3 ocupantes hubieran sobrevivido a un accidente como ese? Es decir, el auto cayó de una altura de casi 100 metros dando volteretas y aún así quedó sobre las 4 ruedas. No olía a combustible, no explotó. Mi padre regresó con la silla de ruedas de mi abuela, la cual a veces usaba cuando se sentía muy cansada. También llevaba algunas herramientas.
Al ver a la mujer muerta, me dijo que me llevara a los niños de uno en uno hasta la casa y los recostara sobre su cama. «¡Apúrate, Alberto!», me gritó. Noté que mi abuelo hurgaba en la cajuela del automóvil con una linterna. Yo obedecí. Les pregunté a los niños si podían caminar y me respondieron que sí. Noté que eran gemelos. Mi madre, cuando los vio, preguntó qué era lo que había pasado. Le dije lo poco que yo había visto y ella accedió a cuidar a los niños. Regresé a ver si mi abuelo y mi padre necesitaban ayuda. Me pidieron la silla a gritos. Estaban sacando al hombre del coche. Lo pusieron en la silla y lo llevaron a casa de mis abuelos. Iba detrás de ellos cuando mi abuelo se volteó y me dijo: «Hasta aquí, hijo. Nosotros nos encargamos». Y me cerró la puerta. Pero yo, como curioso que soy, le di vuelta a la casa y trepé por un montón de ladrillos que había detrás de la casa de mi abuelo, mismos que según usaría para ampliarla. Al subir, mi cabeza llegaba al techo, y como era de lámina, había agujeros donde terminaba la pared y empezaba esta última. Pude escuchar las palabras de mi abuelo hacia el hombre. Su tono me desconcertó. Parecía enojado. «Primero dígame cómo se llama, a qué se dedica y de dónde venía». El hombre no respondió al instante. Hubo un momento de silencio. Al fin dijo: «Me llamo Darío Pastrana. Soy odontólogo y radico en la Ciudad de México». «Usted no es mexicano, ¿verdad?», dijo mi abuelo. «No, señor. Soy colombiano», contestó el hombre. Mi abuelo siguió hablando. «Es claro que venía exceso de velocidad. Me sorprende que esté con vida. Lo bueno es que sus hijos también. ¿Podrían dejar el interrogatorio para después y ayudarnos?». Mi abuelo no dejaba de mirar al extraño. Sin embargo, mi padre hizo una afirmación con la cabeza y le puso una mano en el hombro a mi abuelo. Salté de donde estaba cuando vi que mi abuelo se dirigía hacia la salida. Mi padre se quedó atendiendo al hombre. Desde la parte de atrás de la casa noté cómo mi abuelo se dirigía hacia el lugar del accidente. Fui a ver a los hijos del señor. Quería ver si podía ayudar en algo. Mi madre me dijo que se habían quedado dormidos, así que volví a salir y esperé afuera de la casa. El frío empezaba a hacerse más intenso. Cuando ya eran cerca de las 9 de la noche, mi abuelo aún no regresaba. Fui a buscarlo con ayuda de una vieja lámpara de aceite. Lo encontré parado frente al vehículo, mirándolo detenidamente. «¿A qué has venido, Alberto?», mi abuelo me preguntó sin voltear. «Abuelo, perdón por ser un entrometido, pero siento que algo te preocupa». «¿Por qué crees eso?», me respondió. Me decidí a contestarle. «Bueno, es que escuché el tono con el que le hablabas al hombre». «¿Ahora espías a la gente, Alberto?». «Perdón, abuelo, pero ya no soy un niño. Y tú eres de los que desconfía de todos. Pero eres amable. ¿Por qué con este señor te comportas así? Sufrieron un accidente». «Está claro que ya no eres un niño, pero tampoco comprenderías algunas cosas». «Abuelo, pues podrías explicarme, ¿no?». «Muy bien. Como ya tienes edad para andar de fisgón, te mostraré. Ven, acerca esa vieja lámpara a la cajuela del coche, pero no toques nada». Me acerqué a la cajuela y no hubo necesidad de abrirla. Estaba abierta por el golpe en la capota. En su interior había un cuerpo envuelto en algo parecido a una alfombra con restos de sangre. «Abuelo», dije con la voz temblando.
¿Crees que cometieron un asesinato e iban huyendo a exceso de velocidad? ¿Por eso se accidentaron? Es lo más probable, pero eso es lo que menos me preocupa. La verdad sentía que algo me inquietaba, como si hubiera omitido un detalle, pero no lo sabía, o más bien no lo recordaba. Ven, alumbra hacia el interior, detrás del asiento, me dijo mi abuelo. Casi me fui de espaldas cuando observé eso. Era un feto, y al lado de él había veladoras negras, restos de sal y otras porquerías que no sabía qué eran. Vámonos. Abuelo, ¿mi padre no ha visto todo esto? No. Vámonos. Tomamos camino hacia la casa y entonces fue cuando caí en cuenta de lo que era. La mujer. La madre de los niños. No recordaba haberla visto en el auto, pero no quise voltear. Ya estábamos como a 50 metros del coche. Abuelo, le dije de nuevo con la voz temblando. ¿Qué pasa, Alberto? Apura el paso, tengo frío. Abuelo, la mujer muerta, ¿dónde está? Mi abuelo se detuvo y me miró. Pude ver el miedo en su mirada. Me dijo, voltea y dime que está en el asiento. Me giré. Me giré y un escalofrío me recorrió la espalda. El cuerpo de esa mujer muerta no estaba. Mi abuelo abrió violentamente la puerta de la habitación donde dormíamos mis hermanos y yo. Silvia, no abras la puerta hasta que yo les diga. Pero don Abraham, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene esa cara? No te puedo explicar. Solo haz lo que te dije. Alberto, ve por tu abuela allá enfrente. Despiértala. No le digas nada a tu padre. Solo tráela contigo. Rápido, no preguntes nada, dijo al ver que yo estaba por decir algo. Está bien, abuelo. Cuando llegué a la casa de mi abuelo, apenas al abrir la puerta, el sonido de una respiración a mis espaldas me dejó sin habla. No quise voltear, pero con lo curioso que soy, lo hice. La respiración se sentía cerca, incluso como si me soplaran en la nuca. Advertí una silueta entre los árboles más próximos, los cuales quedaban a varios metros de distancia. Estaba de pie, pero no distinguía su forma. Di un paso hacia adelante para ver mejor, y eso emitió un sonido como cuando alguien mastica. En ese momento me tomaron por la chaqueta y me dieron un tirón. Caí de espaldas dentro de la casa, al tiempo que un grito desquiciado retumbaba por todos lados. ¡Maldita sea, Alberto! ¿Por qué no te quedaste en la casa? Mi abuelo me mandó por la abuela. ¡Tu abuela sigue dormida! Mi padre se dirigió a todos los cuartos y cerró las ventanas y puertas. Papá, ¿qué pasa? Alberto, ¿qué no escuchaste eso de allá afuera? Solo asentí con la cabeza. Cállate, ve a la cocina y quédate allá. De repente tocaron a la puerta y me sobresalté. ¡Abran rápido! ¡Soy yo! Era la voz de mi abuelo. Mi papá se apresuró a abrir. ¿Por qué dejaste sola a Silvia y a los niños?, dijo mi papá. Tranquilízate, Omar. Los dejé bien encerrados. Además, sabes que es la única casa que tiene protectores. Tengo que hablar con ese hombre. Papá, no creo que funcionen las armas. El tipo me contó algunas cosas y la verdad es diabólico lo que dijo. ¿Armas? Dije yo.
Papá, ¿qué pasa? Vete a la cocina, Alberto. ¿No te lo dije? Regresé por donde había venido y llegué hasta la mesa y me senté. Ese maldito me dirá todo lo que quiero saber o le volaré la cabeza. Papá, baja la voz. Aquí está Alberto. Omar, tu hijo es lo suficientemente grandecito para saber qué pasa. Se dirigieron a la habitación donde estaba el hombre y cerraron la puerta. Escuché la voz de mi abuelo. Las cosas están así, caballero. Me dices de qué vienes huyendo y por qué la vieja muerta que estaba en tu coche ya no está. Oh. ¿Qué? Repite eso. Escuché decir a mi padre. Déjame terminar, Omar. ¿Y por qué hay una mujer con un feto y cosas como de magia negra en la cajuela del vehículo? ¿Qué? Volvió a decir mi padre. Lo que escuchaste, Omar. Hay algo detrás de este tipo que no me gusta desde que lo vi, y menos con lo que ha sucedido. ¡Habla!, le gritó mi abuelo. Están cometiendo un error, dijo el colombiano. No cometí ningún crimen. Es difícil de explicar. Difícil será que yo me contenga y te haga hablar a golpes. No tiene que recurrir a eso, dijo el hombre. Pues no te escucho hablar. Primero déjeme decirle que estamos en peligro y que es un error dejar a su familia sola. ¡Infeliz hijo de...! Espere, le contaré todo. Pero primero vaya y tráigalos a todos aquí. Omar, ve y asegúrate que estén bien y llévate esto. Le dio el arma. Eso no funcionará del todo, señor. Vas a explicarme todo ya. O te juro que... Mi padre salió de la habitación y me vio de pie frente a la puerta. Necesito que cubras a tu abuelo. Diciendo esto, sacó una pistola que tenía en la espalda a la altura de la cintura y me la dio. No supe qué decir. Regreso en un momento, y no abras hasta que venga con todos. La casa quedaba a 100 metros enfrente, pero sentía que mi padre se iba a una distancia demasiado lejana. Me acerqué a la puerta que quedó entreabierta y entré. Mi abuelo no volteó. Solo me dijo: no dejes de apuntarle. No haré nada, señor. Puede estar tranquilo. Tengo las 2 piernas rotas y... Empieza a hablar y a decir: ¿qué es eso de allá afuera? Muy bien, dijo el colombiano. Los niños que usted vio no son mis hijos. Son hijos de la mujer que está en el asiento del copiloto del auto. A ella la intentó asesinar un miembro de una secta a la cual mi esposa y yo pertenecíamos. Mi esposa es la mujer que está en la cajuela del auto. El hombre empezó a llorar. No podíamos tener hijos, y nuestra desesperación era tanta que nos involucramos en todo lo que pudiera darnos una opción, un resultado. Así llegamos con ellos, pero nosotros nunca hicimos nada malo. Dijeron que en un pequeño pueblo de Veracruz se podía conseguir a una mujer que podría alquilar su vientre y darnos un hijo. Pensamos que era normal. Ya habíamos escuchado que eso se hacía en otros lugares. Sin embargo, nos topamos con algo mucho más oscuro y horrible. Hace aproximadamente 3 meses, llegamos a ese pueblo con las indicaciones que nos habían dado. Cuando tuvimos de frente a esa mujer, nos explicó cómo era el asunto. Cobraría una fuerte suma de dinero, y yo por todos los medios los conseguí. Pero dijo que quería hacernos una petición especial. Que ella tenía 2 hijos, que había engendrado un año atrás, y que si podíamos cuidarlos y adoptarlos como nuestros hasta que cumplieran la mayoría de edad,
Si accedíamos, no nos cobraría nada. Aceptamos. A ver, un momento, interrumpió mi abuelo. ¿Me estás diciendo que esos dos niños son...? Así es, señor. Son los que venían conmigo en el auto. Pero eso es imposible. Usted dijo que los habían engendrado hace un año o algo así. Sí, es verdad. Esos niños tienen 1 año con 1 mes de edad. ¿Quieres verme la cara de tonto? Mejor deje que termine de hablar y después usted saca su conclusión. Mi abuelo le dio oportunidad de continuar. Esa extraña mujer le dijo a mi esposa que se acostara sobre algo parecido a una cama de piedra, e hizo que se pusiera en posición de parto. Después me dijo que saliera, que necesitaba que no hubiera nadie más. Yo salí a regañadientes. Al poco rato comencé a percibir un aroma a algo, a hierbas mezclado con putrefacción y a sangre seca. Imaginé lo peor. De repente mi esposa empezó a gritar, y no paró por espacio de media hora. Cuando todo acabó salieron, y me dijo que ella necesitaba reposo, que nos hablaría cuando estuviera lista para dar a luz. Mi esposa estaba seria, y quise preguntarle qué había pasado ahí dentro, pero decidí no molestarla. Hicimos el trayecto a la Ciudad de México en silencio, acompañados de los niños. Mi esposa se mostraba decaída y algo enferma, pero después mejoró y empezó a tomarles cariño a los niños. Así pasó el tiempo. Hace unas horas nos hablaron los miembros de la secta para decirnos que la mujer nos esperaba en un pequeño poblado del estado de Hidalgo, que trajéramos a Max y a Diego. Nos dirigimos hacia allá. Íbamos acompañados de los niños. Cuando íbamos en la carretera, mi mujer empezó a quejarse de un dolor en la cabeza y a vomitar. Llevaba algunos días así. Paré en la capital del estado, que quedaba de paso, y revisaron a mi esposa. Está embarazada. Estábamos atónitos. Aún así continuamos hasta donde nos habían dicho, aún a sabiendas de que presentía algo malo. Si mi esposa estaba embarazada, ya no necesitaríamos el vientre de aquella mujer. Decidí pagarle y regresarle a los niños y darles las gracias. Pero creo que ese fue mi peor error. Escondí el dinero en la llanta de refacción. Cuando llegamos a ese poblado, observamos que solo vivían unas cuantas personas. Nos dirigimos a la única casa de cemento que había. Esa era la dirección. Tocamos la puerta y nos abrió la mujer. Nos dijo que pasáramos, que dejáramos a los niños en el auto, que más tarde hablarían con ellos para darles un último adiós. La mujer tenía el abdomen abultado. Señores, hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál?, preguntamos nosotros. Verá, lo que yo uso tiene matices de diferentes magias. Aquí el problema no es la magia, sino que su esposa está embarazada, nos dijo la mujer. Su afirmación nos dejó helados. ¿Cómo se habían enterado? Les explicamos que también apenas nos habían dicho y que queríamos conservar a los 2 niños. Eso no se puede, dijo la mujer sonriendo. ¿Por qué no?, le pregunté yo. Porque así no funciona el negocio, dijo una voz que salía de una habitación continua. Era uno de los que lideraban la secta. ¿Negocio?, le respondió mi mujer. Sí, verán. Cuando alguien viene a buscar un hijo, nosotros les damos eso que quieren, pero también tenemos un beneficio monetario. Y tú no traes el dinero. Yo me volví a quedar helado.
Lo dejaste escondido en una llanta. Otra vez no supe qué decir y mi expresión me delató. ¿Quién le pudo haber dicho si yo lo acomodé cuando nadie me vio? De repente me tomaron por la espalda y un tipo me inmovilizó. Lo mismo hizo esa mujer con mi esposa. Pude ver con horror cómo ese hombre sacó un cuchillo y le rasgó el vientre a mi mujer sacándole el producto y aventándolo al piso. Mi esposa murió en el acto. Yo grité, quise zafarme, pero no pude. El hombre se me acercó y me miró fijamente. La mujer se puso detrás de él. Pastrana, me dijeron, no nos gustan los cobardes. A todos les llega su momento, pero por fortuna tu vida se alarga un poco más. Acto seguido el hombre se giró y le encajó el cuchillo en el abdomen a la mujer que nos alquiló su vientre. La mujer cayó y empezó a respirar rápidamente. «Eres un desgraciado, ¿por qué me haces esto?», le reclamó. «Estás vieja, ya no nos sirves, ya tenemos tu reemplazo. Como dije, a todos nos llega el momento». «Me imaginaba que ibas a hacerme esto», dijo la mujer y sacó un arma. «Anda, dispara. ¿Y de dónde sacarás lo que ocupas para alimentarte? Recuerda que si sigues vivo es porque nosotros te hemos mantenido así». «No me importa», gritó la mujer, y le disparó al hombre en la cabeza. Su cuerpo cayó al suelo. El tipo que me sostenía salió corriendo. Ella empezó a dispararle, pero no acertó. «Maldición, ayúdame», me dijo ella. «¿Por qué habría de ayudarte? Por tu culpa mi esposa está muerta». «¿Qué no entiendes, estúpido? Ese que huyó avisará a los demás. Nos buscarán y nos matarán. Tenemos que escapar. No sobrevivirá sin mí». Recogí a mi esposa y la pusimos en la cajuela. Los objetos que encontró ya estaban ahí. Eran de cuando asistimos a una misa negra antes de esto. No sabía a dónde dirigirme. Cuando recordé que tengo un familiar en la ciudad al sur de Tamaulipas, hacia allá íbamos. De pronto perdí el control del coche y caímos en ese barranco. Yo me quedé sin poder decir nada. Mi abuelo también. Era claro que estaba igual de sorprendido que yo. Todo se quedó en silencio cuando escuchamos un ruido que venía del cuarto donde estaba dormida mi abuela. Mi abuelo giró y se dirigió hacia el cuarto. Tocó. No hubo respuesta. Volvió a tocar y dijo: «Rosa, ¿estás bien?». No hubo respuesta. Mi abuelo quiso abrir y no pudo. Abrió la puerta a patadas. Escuché su grito. Me dirigí hacia el cuarto. No podía creer lo que veía. Quedé horrorizado. Una criatura que la verdad no sé cómo describirla. Era la mujer que estaba muerta en el asiento del vehículo. Tenía los vidrios todavía clavados en su cuerpo. Estaba llena de sangre. Se había despojado de su ropa y su cara pálida, así como todo el cuerpo, tenía marcadas las venas y las arterias. Dios, estaba comiendo las entrañas de mi pobre abuela. Ella estaba aún en la misma posición en la que debió estar dormida, pero solo duró un instante porque mi abuelo me gritó: «¡Dispárale!». Dudé un segundo y esa criatura nos miró. Sus ojos eran negros. Parecía que su pupila ocupara todo el espacio. Lanzó un maldito grito. Contemplé con terror cómo su boca se abría de un tamaño que era imposible. Sus dientes parecían más bien unos pequeños picos afilados. Dio un salto hacia la ventana. Fue cuando disparé y logré herirle en un brazo. Cayó al suelo. Mi abuelo tomó un tubo y le dio un golpe.
Sin embargo, parecía que no le había hecho ni cosquillas. Esa cosa se levantó y le dio un golpe a mi abuelo y salió por la ventana. Volteamos a ver a mi abuela. No podía creer que tampoco tuviera ojos. Se los había arrancado. Di un paso y pisé algo en el suelo. Era un pedazo de un órgano, de su corazón. Mi abuelo lloraba desconsolado. Yo de la impresión no sabía qué hacer. De repente me quitó la pistola y salió de la habitación. Fui detrás de él. Mi abuelo llegó hasta donde estaba el colombiano y le apuntó con la pistola. ¡Maldito hijo de...! ¿Me vas a decir que era eso que mató a mi esposa o te juro que te mataré? No lo sé, gritó el hombre. No lo sé. Es obvio que no me estás contando todo. Habla de una vez. Le estoy diciendo la verdad, por favor, créame. Mi abuelo jaló el gatillo, pero el disparo dio en la cama. El hombre soltó un grito y empezó a llorar. En eso estábamos cuando tocaron la puerta violentamente, seguido de los gritos de desesperación de mi padre. Corrí a abrir. Cuando entró, supe que algo estaba mal. Sangraba. Noté que le faltaba una oreja. Parecía que se lo hubieran arrancado. Mi papá jadeaba y lloraba. Respiraba agitado. «Papá, ¿qué pasó? ¡Papá!». «Los mataron a todos. Los mataron a todos». «¿Qué?». «No. Dime que no es cierto. Papá, ¿cómo es que los mataron? ¿Quién?». «Hijo», dijo mi abuelo. «¿Fue la mujer del auto? ¿Fue ella?». Mi papá lo miró sin comprender y negó con la cabeza. Puso sus manos en su cara y lloró aún más fuerte. Contemplé aterrado que le faltaban 3 dedos en una mano. «Papá, por favor, dime qué pasó». «Que los mataron, ¿no te acabo de decir?». Empezó a gritar como loco. «Esos malditos niños, esos que llegaron con este tipo», dijo aún más enojado. Se levantó y se abalanzó sobre el hombre. Lo golpeó una y otra vez. Mi abuelo se quedó quieto unos segundos. Después lo quitó de encima del colombiano. «Espera, Omar. Lo necesitamos con vida. Informaremos a las autoridades». Mi padre se desplomó en el suelo. «No les creerán. ¿Qué piensan que les diré? ¿Que algo los atacó sin dejar huella?». «No. Les dirás que tú los mataste y nosotros no estábamos. Cuando llegamos te sometimos. Les dirás que te quebramos las piernas para que no escaparas». «No, yo no pienso pagar en la cárcel algo que no hice». «Pues te jodes, cabrón. Alguien pagará por ellos y tú serás», le dijo mi abuelo. Eso fue lo último que dijo, porque allá afuera se escuchó el grito desgarrador de esas malditas cosas. «¿Por qué atacan a las personas así?», gritó mi padre. «Ya les dije que no lo sé», dijo el colombiano. «Déjalo en paz, Omar. No dirá nada aunque lo sepa. Pero se va a morir aquí». «¿Piensan dejarme aquí?», dijo el colombiano. «No te llevaremos con ninguna autoridad. Pensándolo mejor, no creerán lo que está pasando. Así que mejor te quedarás aquí con esas criaturas». «Alberto, ve a la recámara y...». Dejó de hablar. Después dijo: «Perdón, iré yo». Sabía que mi abuelo prefirió ir él para que no viera a mi abuela otra vez. Luego de un momento regresó. «Toma, Omar,
Le entregó la escopeta. Alberto, toma esto. Me dio un revólver. No se te olvide lo que te he enseñado. ¿Qué vamos a hacer primero?, dijo mi padre. Esos niños son igual de peligrosos que la mujer esa. Bueno, solo uno de ellos nos atacó. Cuando pude someterlo, el otro me atacó, pero solo me intentó golpear. No me mordió. Hasta creo que intentó detener a su hermano, pero vi que tenía miedo y por eso le ayudó. A ver, Omar, ¿ese niño te arrancó la oreja y los dedos? Increíble, ¿no, padre? No es tan increíble si eso de allá afuera viene del infierno. ¿Cómo dicen? ¿Del infierno?, pregunté yo, pero nadie me contestó. Tiene razón, señor. ¿Sabe? Ahora que lo pienso, debo decir algo que omití. Ya que me van a dejar morir aquí, no tengo nada que perder. Cuando visitamos a esa mujer en su casa, cuando ya nos íbamos, yo bajé del auto porque el radiador necesitaba agua. Vi una pequeña noria como a 100 metros y me acerqué a sacar un poco de agua de ahí. Entonces, cuando ya me iba, cuando me disponía a regresar con un pequeño balde cargado, escuché ruidos entre los arbustos. Fui a asomarme, pero ya estaba cayendo la noche y no distinguí bien. Pero lo que observé aún se me complica creerlo. La descripción que dio el hombre era igual a lo que habíamos visto nosotros en esa mujer. El niño también tenía ese aspecto, dijo mi padre en un susurro. ¿Y por qué no lo dijiste antes, imbécil?, y se lanzó otra vez contra el colombiano a golpes. Papá, por favor, tranquilo. Papá. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? ¿En serio me dices que me tranquilice? Este tipo nos cuenta que unos locos adoradores del diablo lo vienen siguiendo, pero no nos dice que lo que viene con él es casi como un demonio. De repente algo golpeó la puerta. Un golpe fuerte, como queriendo derribarla. Y así siguieron, uno tras otro. ¿Quieren entrar?, dije yo. Vamos a disparar primero y saldré por delante para distraerlos, dijo mi abuelo. Pero papá, se te acabarán las balas y... Haz lo que te digo, Omar. Yo sabré cómo me las arreglo. Mi padre empezó a llorar. Deja de hacer eso, Omar. No es momento para llorar. Lo importante es tu hijo. Es el único que queda. Mi papá se controló. A la cuenta de 3, dijo el abuelo. 1, 2, 3. Ambos dispararon sus armas y afuera hubo gritos de dolor. Mi abuelo salió corriendo, pero en dirección hacia la espesa vegetación de la montaña. ¡Vámonos!, dijo mi padre. ¡Abuelo!, grité yo. ¡Abuelo! ¡Cállate, Alberto! Tu abuelo estará bien. Aunque en el fondo yo sabía que eso no era verdad. Llegamos a la camioneta que era de la familia. Nos subimos y mi padre introdujo las llaves para arrancar. Pero apenas hicimos eso, algo golpeó el cristal de la puerta del conductor. Nos agachamos. Mi padre se incorporó y fue atacado. Pude ver eso, y aún lo llevo en mi memoria. Esa mujer que había salido de algún averno se estaba comiendo a mi padre, pedazo a pedazo. Con su último grito de vida, me alcanzó a decir: «¡Huye!
Giré la llave y la camioneta arrancó. Iba a meter la primera velocidad cuando un brazo me rodeó el cuello y me detuvo. Quise zafarme, pero una voz de niño me dijo: «Tranquilo, no te hará daño». Era uno de los gemelos. Intenté volver a zafarme y me dijo lo mismo. «¿Cómo esperas que crea eso si ya mataron a toda mi familia?» «Te soltaré, pero no huyas. Si lo haces te hará daño». Dejé de forcejear y me soltó. Iba a intentar huir, pero esa mujer ya estaba de pie frente a la puerta. Tenía la cara llena de sangre. Ya no tenía ese aspecto horrible de antes. «Tranquilo, niño», me dijo la mujer. «No voy a hacerte daño. Baja. Vamos a la casa. Necesito decirles algo». Yo bajé con miedo. Caminé pensando que podrían matarme por la espalda. Afortunadamente no pasó. Entré y me detuve. Miré a la mujer y me señaló la habitación donde estaba el colombiano. Aún seguía acostado y estaba llorando. «Deja de llorar, Pastrana», le dijo la mujer. «¿Por qué? ¿Por qué hicieron todo esto?», respondió el colombiano. «Solo es para que veas qué pasa con los que quieren jugar conmigo. Conmigo no se juega. Yo soy el poder más grande de este mundo». «Pero no tenías que matarlos». «¿Sabes? A veces necesitamos sangre. No queda de otra». «¿Quiénes son?», pregunté casi temblando. «Somos el mal, niño. Pero no temas. Tú serás recompensado. A pesar que me disparaste, sé que lo hiciste porque te lo ordenaron. No voy a matarte. Al menos no hoy». Me desmayé. Cuando desperté estaba en la misma cama junto al colombiano. Me levanté de inmediato. «¿Qué pasó?», pregunté. «Ya se fueron», dijo el hombre. «Ya se fueron, pero...» «¿Pero qué? ¿Por qué no nos hizo nada?». Dijo que era un intercambio. Si tanto ansiaba tener un hijo, me lo daría. Pero como después queríamos conservar a los dos, me dijo que debía cuidar de Max y de ti. Nuestras familias, a cambio de la de ella. Ahora yo tendría 2 hijos, pero no de la manera que yo quería. El hombre comenzó a llorar. Dijo que nos fuéramos, que continuáramos el camino que llevábamos y que por ningún motivo habláramos con nadie. Que no intentaras irte por tu propia cuenta o te buscaría. Yo solo asentí. Con todo ese miedo, lo vi irremediable. Ayudé al hombre a subir a la silla de ruedas. Max, el hijo de esa mujer, estaba de pie junto a la camioneta. «Te dije que no te haría nada», me dijo mientras sonreía. «Gracias», fue lo único que le pude responder. Cuando llevábamos algunas horas de trayecto, paramos para comer, pero alejados de donde hubiera mucha gente. Pastrana decía que no era bueno que lo vieran hasta que llegáramos a nuestro destino. Según él, tenía contactos en esa ciudad que lo atenderían sin hacer preguntas del accidente. En eso estábamos cuando el colombiano me dijo: «Hay otra cosa, y es mejor que te lo diga de una vez. Dijo que te dejó vivir, pero regresará por ti cuando Max cumpla 33 años». «¿Me matará?», le pregunté.
Es lo más probable, dijo Max. Lleva haciendo esto por más de 250 años. Es una bruja, pero no es una bruja igual que las demás. Ella no se transforma en eso de no ser necesario. Si lo hace, es en fechas específicas. Pero, ¿por qué huir? Si eso tiene tanto poder. Ella misma lo dijo. Creo que porque como aún llevan partes humanas, hay momentos de vulnerabilidad en ella. ¿Por qué a nosotros, Max? ¿Por qué mi familia? En ese momento empecé a llorar. Mala suerte, amigo. Solo eso. Mala suerte. Solo te diré una cosa. No tengas hijos. Ella querrá venir por ellos. Cada vida que arrebata es una que nos regala. Después de unos meses viviendo en esa ciudad del estado de Tamaulipas, nunca supe qué pasó con mi abuelo. Jamás apareció. Sabíamos que ya nadie nos seguía, pero preferimos seguir viviendo en esa ciudad. Cuando salí de la carrera de odontología, nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Crecí, pero jamás me casé. No tuve hijos, no tuve familia. No ignoré las advertencias de Max. Tengo 42 años y hoy Max cumple 33 años. Ella vendrá por mí, pero le tengo una sorpresa. Se me olvidó decirles. Max sigue viéndose de 6 años. No ha cambiado nada. Yo sé que quizás no me creas. Deja pasar un tiempo prudente y cuenta esta historia. Que algunos sepan que no estamos solos y que la maldad ronda por doquier. Son las 11:30 de la noche. Según me contó Max, él nació a medianoche. Vendrá a esa hora. Ella esperará por mis hijos para intercambiar. Al menos eso me dijo Max. Le entregaré al suyo. Max es un buen niño. Lamento mucho tener mi pie apoyado sobre su cráneo. Tenía que limpiar, pero pienso que esta decoración rojiza, con pedazos de carne, cartílago, dientes y huesos esparcidos por la habitación, son una mejor atmósfera para recibirla. Espero que no se enfade. Perdone a Pastrana. Después de todo, él me dio estudios. Me mantuvo varios años. Sé que lo hiciste por miedo, pero también sé que somos buenos amigos. Me asomo por la ventana y le grito: ¿verdad que somos grandes amigos, Pastrana? No me responde. Debe ser porque le gusta mucho el agua. Lleva varios días en la piscina flotando. Espero que esta historia pueda ser contada por Hugo en el canal de YouTube.